Hola, soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. En este programa y en el programa siguiente vamos a retomar el tema del progreso. Pero no vamos a hablar de lo que ya hablamos en oportunidades pasadas acerca del progreso. Es decir, no vamos a referirnos al progreso en la medida en que sirvió de instrumento para justificar la expansión europea de los siglos XVIII, XIX y hasta el siglo XX, que sirvió para justificar el racismo europeo y que sirvió para justificar el colonialismo y el imperialismo. Vamos a ver otra dimensión, una dimensión muy interesante del progreso. Vamos a ver la relación entre progreso, racionalidad y destino humano. Vamos a verla, repito, en este programa y en el programa próximo. Me interesa fundamentalmente hablar un poco acerca de la idea de progreso y de la forma como se va forjando, desarrollando esa idea de progreso. La idea de progreso, que supone que la humanidad no está estancada o que la humanidad no se mueve en círculos, sino que la humanidad sigue una trayectoria ascendente que de hecho se vuelve cada vez más beneficiosa para la mayoría de esa humanidad. Esa idea es una idea que está estrechamente asociada con el siglo XVIII europeo, con la Ilustración europea. Y así como hay otras figuras que hemos mencionado en relación con otros temas que también tienen que ver con la Ilustración, en este caso las figuras principales son dos autores franceses, Turgot y sobre todo Condorcet. Estos dos personajes son los que están más asociados con el tema, sobre todo, repito, Condorcet, más asociados con el tema del progreso. Y en fin de cuentas, el resultado de todo esto, que no puedo examinar en detalle, es que la Europa occidental, cristiana, la Europa del racionalismo queda convertida en el modelo, en la expresión del progreso. Ese progreso tiene una base material fundamentalmente, una base económica y política. Y esa base económica y política está conformada a su vez por la Revolución Industrial Inglesa y por la Revolución Francesa. Son las que abren paso a la modernidad. Una abre paso al desarrollo capitalista que se impone en Europa en el siglo XIX y otra modifica las estructuras y la forma de pensamiento social y abre también espacios políticos para el propio desarrollo capitalista. Un poco más cuestionados que los otros, pero de todas maneras los va abriendo. Es decir, el capitalismo se impone en el siglo XIX y el progreso no solo se asocia con el capitalismo, sino que se identifica con el capitalismo. Y en cierta medida hay razones importantes para que se establezca esta asociación, porque el progreso va a estar relacionado con el laicismo, con la laicidad, es decir, con la separación, aunque sea parcial, entre Iglesia y el Estado para permitir una libertad de pensamiento y de expresión mucho mayor. Va a estar asociada con el desarrollo de la ciencia, lo cual supone también un conflicto con la cerrazón de la Iglesia Católica y una victoria frente a esa cerrazón, y también con una secuencia creciente de inventos fundamentalmente inventos mecánicos, técnicos, que van revolucionando y cambiando la forma de vida de la gente y que van a hacer evidente que esta sociedad moderna es una sociedad en perpetua renovación, en perpetuo cambio y en perpetuo crecimiento. Por supuesto que esa sociedad moderna que se va conformando asociada con la idea del progreso se caracteriza por sus contradicciones, por sus injusticias, por sus desigualdades, pero más allá de eso lo que cuenta es lo otro, lo que domina, lo que apabulla prácticamente es el progreso, el avance tecnológico y la expansión y dinamismo de esa sociedad moderna. Esa sociedad moderna y ese progreso encuentran algunos críticos, fundamentalmente filósofos como Kierkegaard, filósofos como Schopenhauer, pero que son considerados reaccionarios en su momento y que además no tienen mucho peso en ese siglo. Los pensadores que tienen mucho más peso son los que se identifican de alguna forma con la idea del progreso. Uno de ellos es Hegel, que establece en su su visión del recorrido histórico del espíritu, un Oriente donde uno era libre, el paso a una Grecia-Roma donde unos pocos son libres para culminar en una Germania, o sea, en una Alemania, en una Europa donde todos son libres, que permite entonces asociar esa expansión del espíritu con la del propio capitalismo. El caso de Comte con su división de la historia humana en tres estadios o en tres etapas:
la teológica, la metafísica y la positiva, que es la moderna, que es la de la ciencia y la expansión capitalista, Stuart Mill, que es un seguidor de Comte, y Spencer, que combina la idea de progreso con el evolucionismo tomado de Darwin y de alguna forma le da un corte profundamente racista. Ese desarrollo capitalista es tan dinámico, tiene tanto peso y ha tenido un contenido en el siglo XIX, sobre todo hacia mediados del siglo XIX se aprecia un contenido tan revolucionario, tan modificador de las sociedades tradicionales, que revolucionarios como Marx y como Engels en su juventud, aún siendo críticos del capitalismo, no pueden dejar de reconocer lo que el capitalismo representa como ruptura de un orden del pasado, lo que el capitalismo representa como creador de modernidad, de desarrollo tecnológico o científico, e incluso hay cierta aceptación de ese desarrollo capitalista en la medida en que el capitalismo tendría que crear o estaría creando a mediano plazo por lo menos su propio sepulturero, creando una clase obrera que sería el instrumento fundamental con el cual se podría superar al capitalismo construyendo una sociedad más justa. Algo de eso se expresa con claridad en la ideología alemana, en el manifiesto comunista, en el trabajo de Marx, en el ensayo de Marx sobre el capitalismo inglés en la India, y luego en décadas ulteriores, a medida que la situación se hace más clara y que se asumen posiciones más firmemente comprometidas desde el punto de vista revolucionario, las críticas del capitalismo se van a acentuar muchísimo más. Pero lo que es evidente es que en ese siglo XIX esa visión del progreso asociada con la expansión capitalista domina en la mayor parte de los pensadores. En estas visiones del progreso no deja de estar presente lo ideológico, por supuesto. En un principio la idea del progreso se asocia con el siglo XVIII, como hemos estado viendo y como es lo más evidente, sin duda alguna. Pero en el curso del siglo XX se ha tratado de buscar entonces antecedentes a esta aparición, a este desarrollo de la idea del progreso, y algunos de los autores se han ido bastante atrás. Y en esa búsqueda de antecedentes lo ideológico ha jugado un papel muy importante. Se ha planteado entonces que la idea de progreso viene del cristianismo. Viene del cristianismo, que el cristianismo habría tomado de alguna forma del judaísmo una cierta visión de un curso lineal, ascendente o progresivo, y que ese habría sido el punto de partida de la idea del progreso. Se dice entonces que las culturas clásicas, las culturas tradicionales, digamos la cultura griega y la cultura romana, no tuvieron idea de progreso, su visión era completamente cíclica, su visión de la historia. Algunos autores recientes incluso han tratado de modificar un poco esa lectura y han tratado de exponer que en las propias culturas griegas y romanas no solo había una visión cíclica del progreso, es decir, que los humanos estamos condenados a repetir de alguna manera, si no la misma historia, una historia parecida, sino que incluso en autores como Hesíodo, que es presentado siempre como el más típico representante de una visión no ascendente de la historia, también en Hesíodo, igual que en otros autores griegos, habría habido una visión de progreso. Se ha citado a Xenófanes, se ha citado a Platón, se ha citado a Aristóteles, y para mostrar que aún dominando en cierta forma una visión cíclica del proceso histórico o de la historia, había presencia de ideas que apuntaban hacia el progreso. En realidad, en mi opinión, esta es una visión bastante simplificada. Un ejemplo de esto es Nisbet, a pesar de toda la riqueza de su análisis. Me refiero a la visión de conjunto. El progreso ha sido perfectamente apreciable para la mayor parte de las civilizaciones antiguas. No necesariamente ahora, no necesariamente a partir del siglo XVIII. Las culturas antiguas, aún con un ritmo de cambio más lento, podían perfectamente percibir, y de hecho percibieron, con un mínimo de visión histórica, que dicho de la manera más simplista, las sociedades humanas habían empezado en las cavernas y estaban ya viviendo en ciudades, habían empezado desnudas y tenían ropas y tenían utensilios, de tal manera que se podía apreciar perfectamente una idea de progreso, una idea de progreso. Esa idea de progreso era combinable con una visión cíclica, porque esas sociedades también vieron la desaparición de civilizaciones.
El caso más significativo sería la descripción de la destrucción de la Atlántida por Platón. Pero vieron desaparecer cultura, de modo que hay una combinación allí entonces entre una idea de progreso con el hecho de que las civilizaciones aparecen y desaparecen, y hay entonces una visión cíclica combinada con una cierta visión de progreso. De todas maneras, el ejemplo más claro y más rotundo de una visión de progreso en la antigüedad es el autor romano Lucrecio, en su obra sobre la naturaleza de las cosas. Ahora, la pregunta que interesa ¿es el cristianismo el creador de la idea de progreso? Evidentemente hay también aquí una gran simplificación ideológica que trata de mostrar al cristianismo más allá de lo que el cristianismo pudo ser. El ejemplo que se cita siempre es el de San Agustín, y la obra es La ciudad de Dios. Pero la lectura de San Agustín en La ciudad de Dios, en primer lugar, lo que toma de la idea de progreso, San Agustín lo saca de los antiguos. Lo saca no precisamente de los judíos, sino que lo saca justamente de los griegos y de los romanos. Además, en la visión de San Agustín, en la cual sí hay evidentemente una progresión, un cierto ascenso, esa visión, en primer lugar, parte de una caída, es decir, del pecado original. En segundo lugar, contiene un diluvio. Este era un ciclo en el cual la historia vuelve a empezar. Y aún admitiendo el progreso termina en un juicio final, y ese juicio final remite la etapa final, si se quiere, del progreso, la remite al cielo, la remite a la ciudad de Dios, al otro mundo, y además ese es un progreso que termina siendo válido solo para los cristianos, y más particularmente para los cristianos no pecadores o para los cristianos arrepentidos de sus pecados. Así que hay toda una serie de limitaciones en cuanto a esa visión de progreso, de la cual hay componentes sin duda presentes en la ciudad de Dios de Agustín, como también los había en otros pensadores como Lucrecio y en algunos pensadores también de la antigüedad. Además, algo que no hay que olvidar y que muchos de estos autores olvidan, es que es difícil encontrar una religión más reaccionaria y más opuesta a todo lo que signifique progreso, a todo lo que signifique ciencia, a todo lo que signifique pensamiento libre, que el cristianismo y que el catolicismo. La historia justamente de toda la Edad Media y de la modernidad está llena de ejemplos de esa actitud reaccionaria de la Iglesia opuesta a todo lo que significara progreso, ciencia y pensamiento libre. Basta recordar la Inquisición, basta recordar las quemas de científicos, la quema de Giordano Bruno, la persecución de Galileo y la oposición todavía en el siglo XIX de algunos papas a que se usaran las vacunas contra la viruela. El Papa Gregorio XII, si mal no recuerdo, porque la viruela era un castigo de Dios, no se podía modificar la voluntad de Dios. De tal manera que había que calarse la viruela. Es decir, y lo mismo su actitud con relación a la democracia, con relación a las libertades humanas, a los derechos individuales, y la actitud que la propia Iglesia asume hoy. Eso no hay que olvidarlo a la hora entonces de pensar que el cristianismo es la fuente de la idea del progreso. Ahora, en cuanto al mundo actual en que vivimos, no hay duda de que hay progreso. Hay progreso, y nadie podría discutir ese progreso. El progreso es evidente, vivimos en ciudades, tenemos un desarrollo de la educación, tenemos mejor salud, cultura, una mayor esperanza de vida, inventos que constantemente mejoran o por lo menos crean la posibilidad de mejorar la calidad de vida, cosa que nadie podría discutir. Pero el cuestionamiento del progreso también sigue vigente, también sigue pendiente. Es decir, lo que se discute, y es algo que también viene de lejos, es lo que tiene que ver con la explotación, lo que tiene que ver con la desigualdad, la discusión acerca de quiénes son los beneficiarios y quiénes son las víctimas del progreso, los costos sociales de ese progreso, costos humanos, costos en vidas humanas, lo que ha significado el progreso en relación a colonialismo, imperialismo, racismo, elementos que hemos tocado en programas anteriores y que no vamos a tocar ahora. Lo que sí menciono, para terminar este aspecto, es que a las críticas que se le hacen al progreso se han añadido más recientemente en el curso del siglo XX las que tienen que ver con que no solo el progreso asociado al capitalismo genera injusticias sociales, sino que pone en peligro la subsistencia de la vida en este planeta. Y ese es un elemento nuevo que hay que considerar y del cual vamos a hacer algunos comentarios un poco más adelante. Así pues, lo cierto es que el progreso ha beneficiado a unos pocos
y que la mayoría de la humanidad sigue viviendo en la pobreza, y es muy difícil que eso cambie mientras haya capitalismo, mientras que el capitalismo sea el sistema social dominante. Y en todo caso, de cambiar, podría cambiar para hacerse peor todavía. El hecho, pues, entonces, es que el capitalismo genera una desigualdad profunda, de que el capitalismo amenaza la propia vida en el planeta, y que aún si se dejan de lado esos elementos asociados, pues, críticamente a la idea de progreso, lo cierto es que los aspectos cuestionables con relación al progreso siguen contando, siguen siendo muy importantes. Primero que nada, está el hecho de que el progreso es fundamentalmente técnico. El progreso es fundamentalmente técnico y científico. Nosotros hoy, los seres humanos que vivimos hoy en este planeta, tenemos sin duda la posibilidad teórica de vivir mejor. Y esa posibilidad teórica es una posibilidad real para una parte de la humanidad. Pero aún, para quienes disfrutan o disfrutamos o podemos disfrutar de esas ventajas que brinda el progreso, el avance tecnológico, esos aspectos benéficos también tienen su otra cara, también son contradictorios. Ese disfrute es un disfrute contradictorio. En primer lugar, tenemos la posibilidad o la libertad de circular. Claro, no todos. Los inmigrantes evidentemente no la tienen. Se ahogan en pateras en Europa, en las costas cercanas a Europa, tratando de ejercerla. Tenemos la libertad, pues, de circular, lo que la tenemos, pero vivimos enjaulados por la inseguridad, producto de la desigualdad social o asociada a esa desigualdad social. Tenemos una mayor esperanza de vida, no hay duda, y esa esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas, pero la muerte parece que aguarda en cada esquina. En cualquier sitio puede uno ser asesinado, también producto de la desigualdad, de la injusticia y de la violencia asociada a esos hechos. Tenemos una mejor medicina, no hay duda, una mejor medicina, sin olvidar, por supuesto, que abundan las mafias de médicos, bandidos, billeteros que utilizan la medicina privada para enriquecerse, y mafias farmacéuticas, sobre todo internacionales, ladronas, que también viven de la miseria y de las enfermedades de la gente. Pero bueno, tenemos en general, pues, una mejor medicina, pero no hay que olvidar que la atención médica en el capitalismo es costosa, es sumamente costosa, y que además de eso surgen constantemente nuevas enfermedades. Uno no sabe si son descubrimientos o son incluso enfermedades producidas en el propio laboratorio. Un ejemplo, pues, de esas enfermedades altamente destructivas es el SIDA. Tenemos medios de transporte que son sumamente rápidos, que son velocísimos. Tenemos unos aviones verdaderamente que pueden desplazarse a grandes velocidades, pero es más el tiempo que nos pasamos haciendo los trámites en el aeropuerto, sufriendo registros o yendo y viniendo del aeropuerto, que el tiempo que pasamos dentro de los aviones. Disponemos también en el desplazamiento terrestre de autos rápidos, autos rapidísimos que realmente parecen, yo estoy convencido de que lo son, concebidos para que nos matemos en las carreteras, pero ocurre que en las ciudades, donde fundamentalmente se desplazan esos autos, apenas rodamos por las colas, por los embotellamientos, y resulta más seguro andar a pie, o se llega primero a pie, a menos que lo atraquen a uno en el próximo semáforo o en la próxima esquina. Tenemos la posibilidad de comunicarnos en vivo y en directo con el mundo entero, pero no somos capaces de comunicarnos con el vecino, con la pareja, con el que tenemos al lado. Y vemos a la gente dándose la espalda, supuestamente comunicándose con los que no están, pero incapaces de comunicarse con los que están. Vemos parejas en restaurantes, a veces parejas muy jóvenes, de novios o de recién casados, cada uno con su celular, comiéndose la sopa por separado en la misma mesa y sin ninguna posibilidad de comunicarse. Tenemos un mundo donde hay cada vez más edición de libros, pero donde es menos la gente que lee, cada vez se lee menos,
y hasta los estudiantes y los estudiantes universitarios son malos lectores o apenas leen. Y creemos además estar muy informados, estar súper informados, porque tenemos unos medios de comunicación que nos llevan a ver y a escuchar en vivo y en directo lo que está ocurriendo en todo el mundo, pero resulta que esos medios de comunicación manipulados por las grandes corporaciones interesadas en manipularnos y en embrutecernos y en domesticarnos, son fábricas de mentiras, fábricas de engaño, fábricas de silencio o fábricas de destacamiento de las cosas que les interesan y de ocultamiento de aquellas que no les interesan. Podríamos seguir, pero sin duda queda claro que este contexto en el que se inserta esta ideología del progreso es un contexto altamente contradictorio, altamente conflictivo, incluso para aquellos que tienen o que podemos tener de alguna manera la ventaja de disfrutarlo siendo una minoría de la especie humana actual. Pero hay más preguntas incómodas, porque está lo principal. ¿Hay un progreso moral? ¿Existe realmente un progreso moral? Porque lo que vemos normalmente, lo que vemos de manera cotidiana, es una contradicción a veces francamente explosiva, entre la posibilidad teórica que nos brinda el avance tecnológico y la esperanza creada por esa modernidad de construir un mundo más justo, más igualitario, un mundo de paz, un mundo de convivencia, un mundo de respeto y colaboración humana, y la realidad, la terrible realidad que nos revela esa sociedad capitalista que cierra todos los días esa esperanza y que nos impone por todas partes la explotación, la injusticia, la desigualdad, la violencia, el individualismo, el egoísmo. Y justamente otra contradicción que vemos, que es también flagrante, entre esos valores humanitarios que se difunden por las escuelas, por los medios de comunicación, de los cuales se habla constantemente, por los organismos internacionales, y la realidad de lo que esa escuela, de lo que esos medios de comunicación practican, de lo que esos medios, esos organismos internacionales llevan a cabo, que es exactamente lo contrario. Silencios cómplices, egoísmo, patrocinio de masacres, patrocinio de injusticias, patrocinio de cobardías y de individualismo y egoísmo. Esos son los valores que difunde esta sociedad capitalista asociada o identificada con el progreso y con la esperanza de una vida mejor para la humanidad. Y entonces la pregunta que uno se hace evidentemente es que ¿somos mejores, somos iguales o somos peores que la gente de hace siglos? Pregunta sin duda difícil de resolver, pero pregunta que hay que hacerse. ¿Somos hoy realmente más humanos? ¿Somos hoy realmente más sensibles o somos hoy realmente más egoístas? ¿Y quiénes, por cierto, serían justamente los que pudiéramos llamar los más humanos, los más solidarios, los más sensibles? No son casi seguramente los más pobres, no son casi seguramente aquellos que justamente han sido los menos tocados por ese progreso, por esa modernidad acompañada de violencia, de egoísmo, de competencia y de aplastamiento del otro para ocupar el espacio que se ve posible de ocupar. Esas son preguntas incómodas que hay que hacerse porque forman parte inevitable de un intento de ver esta modernidad, de ver este progreso con ojos que no sean los ojos complacientes de quienes simplemente son cómplices de ese progreso capitalista o beneficiarios del mismo, interesados en ocultar las partes menos simpáticas, las partes menos agradables. Porque entonces uno tiene que preguntarse otras cosas. ¿Qué es más terrible, más limpio y más productivo desde el punto de vista de los crímenes que vemos constantemente cometerse en esta sociedad? Una degollina artesanal hecha a mano, de esas que forman parte del pasado remoto, donde grupos de soldados, ejércitos, sudaban
cortando orejas, cortando narices, manchándose los uniformes de sangre, o un aviador montado en un bombardero a varios miles de metros de altura, bien vestido, limpiecito, sin despeinarse, tirando una bomba atómica para matar 200.000 personas, o lanzándole bombas de racimo, o lanzando fósforo blanco para matar civiles inocentes, repito, sin despeinarse. Y una matanza como esta resulta hasta más hipócrita. Resulta más hipócrita porque una matanza como esta, las vemos a cada momento, cometidas por los estadounidenses y cometidas por los israelíes, las vemos a cada momento, son matanzas que se disfrazan en términos humanitarios, que se pretenden entonces asesinatos, genocidios, crímenes en nombre de la libertad, en nombre de la democracia y en nombre de los derechos humanos. Estos crímenes son entonces iguales, más espantosos o menos espantosos que los crímenes de antes. Pregunta sin duda que también es necesario que uno se haga. Puede decirse que hay progreso cuando se pasa de cortar al enemigo con una espada a serrucharlo con una motosierra, como hacen los paramilitares colombianos, a matarlo con minas antipersonales, a matarlo con ametralladoras que disparan miles de balas por segundo, o a echarle encima bombas de racimo o fósforo blanco. ¿De qué progreso moral puede hablarse cuando uno ve a soldados estadounidenses invadiendo países para robarse las materias primas, el gas, el petróleo, que necesitan para seguir dominando, que necesitan para seguir manteniendo su sistema de explotación, saqueando al mundo, y cuando matan miles de hombres civiles, de mujeres y de niños para mantener su dominación? ¿De qué progreso moral podemos hablar cuando vemos a diario soldados israelíes que parecieran aventajados discípulos de Hitler asesinando niños o mujeres palestinas? O peor aún, cuando vemos, como vimos hace 2 años, a unas bellas niñitas israelíes poniendo consignas en los misiles que los bombarderos israelíes iban a arrojar sobre niños libaneses. Estas son preguntas sin duda incómodas, preguntas sin duda difíciles. La discusión sigue abierta, y esta discusión tiene que ver, como veremos en lo que sigue, con el progreso, y el progreso con la modernidad y con la razón. Bien, decía que la idea de progreso nos lleva a la modernidad, y la modernidad nos lleva al tema central de esta, que es la racionalidad. Y habría que empezar entonces haciendo el comentario que quiero hacer, señalando que la racionalidad ha sido asumida por Europa, y de una manera más extensa por Occidente, como una exclusividad europea o una exclusividad de Occidente. Eso ha sido, sin duda, lo hemos comentado en otras ocasiones, la base del colonialismo, del racismo y del imperialismo europeo. Cosa que no vamos a tocar, repito, pero interesa señalar, o me interesa sí destacar, que esa identificación entre racionalidad, o entre la racionalidad y lo europeo, se sigue expresando como subestimación de todas las otras culturas distintas a la cultura europea. Las culturas no europeas todavía siguen siendo vistas como culturas que pueden ser interesantes, pintorescas, llenas de cosas curiosas, pero nunca se las examina en igualdad de valoración con la cultura europea, occidental, y con la religión propia de esa cultura occidental, que es el cristianismo. Los ejemplos son abundantísimos, y yo voy a mencionar rápidamente unos pocos. Habría que señalar o recordar rápidamente lo que le costó a los europeos del siglo XVI y aún después reconocer que los indígenas americanos eran seres humanos plenos, seres humanos racionales. Y a pesar de la decisión del Papa señalándolo, y a pesar de los avances que puedan decirse en materia de humanismo por parte de esta humanidad moderna, todavía hay muchos, incluyendo, por cierto, algunos
oligarcas americanos que todavía consideran que los indios americanos no son seres humanos plenos. Basta ver los rasgos de racismo que hemos visto recientemente en Bolivia para tener claro que eso sigue vivo. Hay que ver lo que le costó a los europeos reconocer la condición humana de los africanos negros, Y habría que señalar cuántos europeos o yanquis blancos y cuántos mestizos latinoamericanos de medio pelo todavía siguen pensando lo mismo y despreciando a parte de la población humana y sus culturas y sus valores simplemente porque tienen la piel más oscura. Habría que señalar también lo que se ha argumentado en otras épocas acerca de que los japoneses tenían un sentido del oído inferior al de los europeos, y habría que señalar también a aquellos que decían y escribían, porque se trataba a veces de análisis filosóficos o literarios, que decían que los chinos, por su escritura compleja, no podían tener entonces sentido lógico, no podían razonar mediante silogismo. Y lo curioso es que esto lo decían, por lo menos hace algunos siglos, europeos que solo fueron capaces de crear ese bodrio que son los números romanos. Pero es que ocurre, y este es el punto que sí me interesa tocar con más detenimiento, es que el racionalismo occidental se proyecta, se mete de contrabando en el terreno de la religión, se proyecta hacia el terreno de la religión. Y eso hace ver, en la asociación que hay entre esa sociedad occidental y la religión propia de esa sociedad occidental o europea, que el cristianismo sería entonces la única religión racional. Y las otras religiones serían entonces religiones irracionales. Y repito, me quiero detener en esto con calma para que veamos la falacia que hay en este tipo de razonamiento. Yo sé que es un tema delicado y por eso quiero empezar aclarando que no estoy intentando aquí atacar ninguna religión ni ninguna creencia. Que cada quien crea lo que quiere, o para ser más exacto, que cada quien crea lo que le metieron en la cabeza como creencia cuando era un niño pequeño que todavía no tenía uso de razón, porque sus padres creyeron que era bueno hacerlo y porque la iglesia después remató la obra. Que cada quien crea lo que quiere. No me estoy metiendo en eso. Lo que yo intento mostrar es la irracionalidad de esas creencias. Las creencias religiosas, como los mitos, y las religiones no son sino una forma un poco más elaborada, más estructurada y a veces institucionalizada de los mitos, las religiones forman parte de otra esfera de pensamiento que no es precisamente la esfera de la racionalidad. Y el occidente cristiano lo que ha hecho es justamente pretender hacer pasar por racionales las creencias propias de su religión, porque quienes son superiores culturalmente, quienes son justamente los que se han caracterizado, por lo menos desde los tiempos modernos, por ser los dueños de la razón, los dueños de la racionalidad, no podrían tener otra cosa que una religión que fuese racional y que se defina exclusivamente a partir de la racionalidad. Los griegos clásicos, los griegos de la antigüedad, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, todos ellos eran racionales, eran profundamente racionales. Su filosofía y la profundidad de sus razonamientos nos lo muestra. Pero esos griegos creían en centauros, esos griegos creían en arpías, esos griegos creían además que Dios, o sea Zeus, tenía relaciones con mujeres y engendraba niños en ellas. Los casos más famosos, los casos más conocidos son los de Leda y los de Dánae. En el caso de Leda, Zeus, para seducirla, se convirtió en un cisne. En el caso de Dánae, para poseerla, Zeus se convirtió en una lluvia de oro. El cristianismo medieval creía en el diablo. La gente en la Edad Media, todo el mundo creía en la existencia del diablo.
De hecho, son numerosos los cristianos actuales que todavía creen en la existencia del diablo, empezando por el propio Papa Benedicto XVI, que así lo ha hecho constar en alguna declaración. Ahora bien, la gente de la Edad Media creía no solo en la existencia del diablo, sino que también creían que el diablo, aun siendo puro espíritu, podía tener relaciones sexuales con seres humanos, particularmente con mujeres. Uno de los teólogos más insignes del cristianismo medieval, Tomás de Aquino, autor de la Suma Teológica, considerada una de las cumbres del pensamiento cristiano medieval, lo creía también así. Y lo interesante es ver cómo él trataba de explicar esto, porque aquí se combina un punto de partida que absolutamente forma parte de una esfera distinta a la de la razón, para no decir que es irracional, la creencia en el diablo y la posibilidad de que un espíritu pudiera tener relaciones con seres materiales, y la manera de explicarla en la cual entran componentes racionales. El diablo, la gente en la Edad Media además podía identificar en algunos casos la condición espiritual con condición gaseosa, de modo que el diablo podía ser entonces un espíritu gaseoso, y lo que el diablo lograba con su poder era condensar esa materia gaseosa para darle la consistencia y el color de un cuerpo humano. Y el diablo podía así hacerse pasar por un cuerpo humano, podía ser un hombre, podía ser una mujer. Pero en la medida pues que era un ser espiritual y no un ser humano, carecía de órganos internos. En el caso de que asumiera la forma de un hombre, no podía entonces tener los órganos internos propios de la masculinidad, y particularmente era incapaz de producir el semen necesario para que una relación sexual fuese productiva, pudiese generar un niño. De modo que el diablo entonces lo que hacía era que primero asumía una forma femenina, lo que en la Edad Media se llamaba un súcubo, seducía entonces a un hombre y así obtenía el semen que necesitaba. Y luego se convertía inmediatamente en un ser humano de sexo masculino, tenía entonces una relación amorosa con una mujer, y esa mujer quedaba entonces encinta y podía tener luego un hijo que pasaba entonces por ser hijo del diablo. Hijo de Incubo, pues, que era el nombre que se le daba al diablo cuando asumía forma masculina, pero estrictamente hablando no era hijo del diablo, sino hijo del ser humano que había sido la fuente originaria del semen con el cual se había producido la fecundación. Estos íncubos, algunos de ellos fueron famosos en la Edad Media. El más conocido, el más famoso de todos fue Merlín, cuya madre fue seducida pues, por un íncubo, y Merlín fue un hijo del diablo, por lo menos un hijo putativo del diablo, pero que luego se convirtió en un personaje benéfico, en un personaje cristiano, en un personaje asociado a todos los relatos del rey Arturo, que son una parte riquísima de la literatura medieval. Ahora bien, alguien podría decir que esto es algo muy viejo y que esto es algo meramente medieval, pero no es así. Y no es así porque un científico occidental de hoy, cristiano, creyente, capaz de construir computadoras, capaz de enviar cohetes al espacio, cree también algunas cosas que forman parte de esa esfera de la creencia, del mito, esfera extraña a la racionalidad, y cree que eso es racional. Ese científico cree, sin duda, que su Dios, que también es un espíritu, y un espíritu puro, a diferencia del diablo, que es puro espíritu, pero no es un espíritu puro, porque sería un espíritu malvado, mientras que Dios es un espíritu suma de todas las bondades. Ese Dios espiritual pudo, por lo menos en una oportunidad, engendrar un hijo en una mujer, tener un hijo en una mujer. Es decir, que un poco a la manera de los dioses griegos, un poco a la manera del propio demonio medieval, pero a distancia, sin tener ninguna clase de relación sexual, ese Dios pudo tener un hijo. Y ese hijo, hijo de Dios, resultó identificado por la propia religión cristiana más adelante, fue identificado con el propio Dios. Además, la Virgen, de la cual nació ese Dios, siguió siendo virgen eternamente. Ese Dios que formó parte luego, por creación de los teólogos cristianos,
de una Trinidad, en la cual hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, y los tres son dioses distintos, pero al mismo tiempo son un solo Dios, cosa también muy difícil de entender. Ese Dios murió crucificado, ese Dios se fue al cielo, y luego ese Dios hizo más adelante, cuando su madre murió, cuando la Virgen murió, hacer que ella, ayudada por los ángeles, subiera al cielo. Estas son creencias propias de cualquier cristiano, creencias que simplemente forman parte de esa religión, de esa identidad, y que yo no estoy cuestionando en absoluto desde el punto de vista de las creencias. Yo lo que estoy señalando es que la esfera en que se mueven las creencias religiosas no tiene nada que ver con la racionalidad. Son otra esfera distinta que tiene que ver con el mito, con la religión, con la creencia, mientras que la realidad transcurre en otro espacio y funciona con razonamientos y con explicaciones y con demostraciones que son prácticamente imposibles de hacer en el espacio de la religión. Lo que yo quiero decir con esto, repito, no es atacar, no es criticar a ninguna religión, y concretamente en este caso no es hacer una crítica demoledora del cristianismo ni nada parecido. Lo que quiero mostrar es eso, insistir en que la cultura occidental europea, esa cultura que se ha asociado a sí misma con la racionalidad, que se ha pretendido ser el modelo de la racionalidad, que ha despreciado a otras culturas y a otras sociedades y a otras religiones, justamente en nombre de esa racionalidad, esa cultura europea, por su religión, participa también de la esfera religiosa, participa de esa esfera religiosa que es una esfera que no es la esfera de la racionalidad. Y que por tanto es imposible y es absurdo pretender que una religión sea estrictamente racional. La religión forma parte pues de otro espacio. Y además llama la atención algo en lo cual quisiera insistir para terminar, que es que quienes aceptan esos mitos como verdad absoluta, sin pensarlo dos veces, y no aplican jamás la racionalidad para analizar sus propias creencias, en cambio son sumamente rigurosos cuando se trata de analizar las creencias de otras culturas o de otras sociedades. A ellas sí se les aplica el estudio, el análisis racional, justamente para sacarlas del terreno de la razón, para convertirlas en creencias y de cierta manera para devaluarlas. Pero ahí hay una trampa metodológica, una trampa ideológica con la cual una sola religión pasa por ser racional sin serlo, y las otras religiones, que tampoco lo son religiones devaluadas justamente porque no son racionales, justamente porque son religiones y como todas las religiones forman parte de otra esfera. Y lo que quisiera terminar diciendo es que la racionalidad es humana. La racionalidad nos pertenece a todos los seres humanos, no es exclusiva de la Europa cristiana, ni de ningún país, ni de ningún continente, ni de ninguna cultura, y que el mito y la religión, sin embargo, la impregnan, la mediatizan, y sin embargo, el occidental arrogante y prepotente, porque ha tenido superioridad tecnológica y militar, se ha creído superior a las otras culturas, ha creído ser el monopolista de la racionalidad, y esa superioridad la ha intentado utilizar para someter a pueblos y a culturas que considera inferiores y por tanto llamados a estar subordinados a él. Hola, soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. En este programa vamos a terminar de comentar algo que iniciamos en el programa pasado, es decir, vamos a echarle otra mirada
a los temas como la idea del progreso, la idea de razón o la racionalidad misma y la idea de destino humano en el contexto de la modernidad y fundamentalmente la modernidad capitalista. Terminamos el programa pasado mostrando en qué medida esa racionalidad capitalista había tratado de pasar, en cierta forma, de contrabando su religión como religión racional, olvidando interesadamente que las religiones transcurren o se mueven en otra esfera, la esfera de la fe, que no tiene nada que ver con la esfera de la razón. Pero para mostrar las contradicciones de la propia racionalidad capitalista y cómo se expresa a veces de una manera que es profundamente irracional, se pueden mostrar ejemplos distintos, no estrechamente relacionados con la religión. Y yo voy a mostrar un ejemplo que nos remite a los primeros tiempos de la conquista americana, y concretamente de Venezuela, relacionada con Cubagua, con Margarita, y que nos la describe de una manera muy clara Bartolomé de las Casas, el defensor de los indígenas americanos de su tiempo. Se refiere a la pesca de perlas y a cómo los europeos, los españoles, saquearon prácticamente Cubagua, mataron a centenares de indígenas, explotándolos como pescadores de perlas, y acabaron con los indígenas y acabaron con las perlas. Dice, entre otras cosas, Bartolomé de las Casas, en la brevísima descripción de la destrucción de las Indias, dice cosas como esta: no hay vida infernal y desesperada en este siglo que se le pueda comparar a lo de los pescadores de perlas. Métenlos en la mar en 3 y en 4 y 5 brazas de hondo, desde la mañana hasta que se pone el sol. Están siempre debajo del agua, nadando, sin resuello, arrancando las ostras donde se crían las perlas. Salen con unas redecillas llenas de ellas a lo alto y a resollar, donde está un verdugo español en una canoa o barquillo, y si se tardan en descansar, les da de puñadas y por los cabellos los echa al agua para que tornen a pescar. La comida es pescado, y del pescado que tienen las perlas, y pan casabi y algunos maíz, el uno de muy poca sustancia y el otro muy trabajoso de hacer, de los cuales nunca se hartan. Las camas se las dan de noche, que la cama que les dan de noche es echarlos en un cepo en el suelo porque no se vayan. Muchas veces zambúllense en la mar a su pesquería o ejercicio de las perlas y nunca tornan a salir porque los tiburones los comen y los matan. Y agrega un poco más adelante: y lo otro, dándoles tan horrible vida hasta que los acaban y consumen en breves días, porque vivir los hombres debajo del agua sin resuello es imposible mucho tiempo, señaladamente que la frialdad continua del agua los penetra, y así todos comúnmente mueren de echar sangre por la boca, por el apretamiento del pecho que hacen por causa de estar tanto tiempo continuo sin resuello y de cámaras que causa la frialdad. Conviértensele los cabellos, siendo ellos de su natura negros, quemados como pelos de lobos marinos, y sáleles por la espalda salitre, que no parecen sino monstruos en naturaleza de hombres de otra especie. En fin, lo que muestra aquí claramente Bartolomé de las Casas es lo que yo intento explicar con este ejemplo. Los indios de las Antillas, y particularmente los indios de Cubagua y de Margarita, conocían las perlas y solían pescar las perlas. Pero solían pescar las perlas que utilizaban para algunos de sus rituales religiosos con calma, con tranquilidad, de manera que no había allí ni explotación, ni masacre de indios, ni destrucción de los australes. Sacaban esas perlas y las utilizaban en sus rituales. Pero las perlas tenían un valor, eran muy escasas y tenían mucho valor en Europa, y a los europeos les interesaba enormemente el uso de las perlas y el negocio con las perlas. Llegaron los españoles justamente a Cubagua, fue la primera instalación cercana pues a la tierra firme que hicieron, y se dedicaron a esclavizar a los indios para convertirlos en pescadores organizados de perlas, para dedicarlos días y noches enteros a la pesca de perlas, y de esa pesca de perlas sirvió para que el comercio de perlas alimentara la demanda de perlas en Europa, donde las mujeres de la nobleza y las mujeres de la burguesía usaban esos collares de perlas y se retrataban con esos collares de perlas. En muchos de esos retratos europeos del siglo XVI de mujeres con perlas está el sudor y está la sangre de los indígenas americanos que murieron pescando esas perlas. Pero una vez que se acabaron prácticamente los indígenas, se dedicaron entonces a traer esclavos negros para que hicieran el trabajo de los indígenas, y esos esclavos negros también murieron
de pescar perlas, desangrados, con los pulmones reventados. El resultado final de todo esto fue que acabaron con los indígenas, que acabaron con los esclavos que trajeron y que acabaron con los australes y con las propias perlas, de modo que unas décadas después, Cubagua prácticamente era una ruina abandonada y toda la pesquería de perlas había desaparecido. Entonces la pregunta que uno se hace aquí es, porque esto se hizo en nombre de la racionalidad, sin duda, de la cultura superior, de la cultura que tenía un sentido distinto a la de estos pobres indígenas bárbaros. Según ellos, ¿dónde está la racionalidad? ¿Quién actuaba de manera más racional? ¿Los indígenas americanos, esos indígenas considerados primitivos, o los sabiondos europeos que fueron capaces no solo de acabar con los indígenas, sino también de acabar con las propias perlas? Esto es un ejemplo, sin duda, y un ejemplo histórico incuestionable de la manera como esa racionalidad europea se ha ejercido con una enorme frecuencia, y eso se ha incrementado más en la medida en que esa Europa se desarrolló hacia el capitalismo, hacia el saqueo, hacia la destrucción, hacia matar la propia gallina de los huevos de oro, justamente por la codicia, por la avaricia, por el deseo de explotación que caracteriza a este sistema capitalista en el cual vivimos todos actualmente. Me gustaría mencionar otro ejemplo, siempre en el espacio de América, de los indígenas americanos y de la conquista colonial, en este caso relacionado con la tierra, con la propiedad de la tierra y el trabajo de la tierra. Porque nuestros indígenas americanos, nuestros antepasados indígenas, tenían una visión de la tierra y de la propiedad de la tierra que se caracterizaba por considerar a la tierra como sagrada. La tierra era la Pachamama, se obtenían los beneficios de la tierra, pero se respetaba la tierra, no se la destruía, no se acababa con ella. Y aparte de eso, el trabajo era trabajo fundamentalmente colectivo, cuyo objetivo era beneficiar a la comunidad y no que una minoría o que unos pocos en nombre de la propiedad privada se apropiaran de los beneficios de la tierra. La llegada de los europeos a América, la conquista, la invasión de América a partir del siglo XVI trajo el modelo de la modernidad. Y el modelo de la modernidad era un modelo absolutamente contrario, era el modelo de la propiedad privada de la tierra y el trabajo privado de la tierra. O en todo caso el beneficio privado de la tierra, porque el trabajo se mantiene como colectivo, pero ya no en beneficio de todos, sino en beneficio del dueño de la tierra. Esa visión de la modernidad se basaba entonces en la propiedad privada y los individuos como propietarios privados, por supuesto quienes lo eran, podían hacer que su derecho, como derecho privado, estuviese por encima de cualquier derecho común, de cualquier derecho colectivo. Y ese derecho individual permitía entonces la propiedad privada de la tierra, y la tierra se convertía en un bien privatizable. En este caso, en el caso pues de los europeos que llegan a América Latina a dominar a América Latina, esa modernidad asociada a la ideología liberal se cruza, paradójicamente, si se quiere, con la religión que esos mismos modernizadores cuestionan en algunos aspectos. Y entonces se va a encontrar que la propiedad privada de la tierra se va a fundamentar en el texto religioso, en el texto bíblico. Aquí la religión cristiana o judeocristiana, porque se trata del Antiguo Testamento, sirve entonces, leído en términos de esa modernidad que quiere apropiarse de las tierras, sirve de justificación religiosa incluso para la propiedad privada. El texto del Génesis, cuando se habla de la creación de Adán y Eva, dice, entre otras cosas, cito un corto fragmento nada más, Dios le dice al hombre, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y luego repite, henchid la tierra, sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Es decir, hay aquí algo que leído en los términos de esa modernidad capitalista significaba el derecho casi divino prácticamente a la propiedad privada de la tierra y a la explotación ilimitada de la tierra. Liberalismo y religión cristiana se combinan entonces para imponer esa propiedad privada y para considerar, lo que es más grave, como obstáculo a esa propiedad privada y por tanto obstáculos al progreso que
que se va a manifestar en esa propiedad privada a todos aquellos que defienden la propiedad colectiva y el trabajo colectivo de la tierra. Es decir, en el caso de los indios americanos, a todas esas comunidades indígenas que fueron entonces descalificadas, primero presentadas como opuestos a la modernidad, opuestos al progreso, y justamente por ello, por no tener ni defender la propiedad privada, descalificados como obstáculos al progreso, y allí se encontró la justificación para su exterminio. Los colonos norteamericanos fueron practicantes de esta visión que aparece claramente definida en el segundo ensayo sobre el gobierno civil de Locke, y llevaron a cabo pactos con los indígenas, pactos que violaban a cada momento, engañando a los indígenas y expropiándoles sus tierras, e incluso llegaron a actitudes criminales como a regalarles en algunas oportunidades frazadas contaminadas con viruela para que así los indios desaparecieran y pudieran fácilmente apropiarse de sus tierras. El resultado evidentemente significó progreso desde el punto de vista de aumento de la productividad de la tierra, nuevas técnicas, nuevos cultivos, capacidad de alimentar una población creciente, cosa que nadie cuestiona. El problema es, una vez más, la otra cara de ese progreso, lo que se expresa en campesinos expropiados, en miseria, en centenares de muertos, de explotados, miles de muertos, de explotados, de pobres, de arruinados y de culturas destruidas. Y sobre todo, algo que vemos con más claridad hoy, la destrucción ambiental. Porque ya no se trata solo de saqueo y explotación de una parte de la población por una minoría, sino de destrucción del ambiente. Y esa destrucción es tan grave que es por un lado, la destrucción que practican los grandes explotadores, la agroindustria, destruyendo bosques, talando, acabando con el ambiente para obtener sus mayores ganancias, pero también la destrucción que practican los pobres, los campesinos arruinados, que no tienen otra alternativa que talar bosques para obtener la leña que necesitan para calentarse o para cocinar, porque los han dejado expropiados de sus tierras y de cualquier otra forma de obtener un beneficio que les permita sobrevivir. Más allá de los ejemplos que examinamos en el segmento pasado, me gustaría profundizar un poco más en el tema de la racionalidad e irracionalidad capitalista, y esto lleva inevitablemente al tema de la relación entre la razón y la ética. Y quiero comenzar citando un fragmento del texto Crítica de la Modernidad de Alain Touraine, donde se plantea en pocas palabras esta idea central. ¿En qué se basa esta correspondencia de una cultura científica, de una sociedad ordenada y de individuos libres, si no es en el triunfo de la razón? Solo la razón establece una correspondencia entre la acción humana y el orden del mundo, que era lo que buscaban ya no pocos pensamientos religiosos que habían quedado, sin embargo paralizados por el finalismo propio de las religiones monoteístas fundadas en una revelación. Es la razón la que anima la ciencia y sus aplicaciones. Es también la que dispone la adaptación de la vida social a las necesidades individuales y colectivas. Y es la razón, finalmente, la que reemplaza la arbitrariedad y la violencia por el Estado de Derecho y por el mercado. La humanidad, al obrar según las leyes de la razón, avanza a la vez hacia la abundancia, la libertad y la felicidad. Las críticas de la modernidad cuestionan o repudian precisamente esta afirmación central. Es justamente a partir de esto que yo quisiera hacer las reflexiones que voy a hacer. El problema clave entonces es el problema de la relación entre la modernidad y el progreso con la razón. Y lo que ocurre es que la razón o la racionalidad no pueden medirse en sí mismas ni en sus objetivos inmediatos, ni en el plano individual ni en el plano social. Se puede usar la razón, sin duda, por ejemplo, para programar un robo o para cometer un asesinato, el crimen perfecto. Pero, más allá de la racionalidad que se emplee para cometerlo, tanto el robo como el asesinato, por lo menos en el contexto de la modernidad, son delitos. Por racional que sea la forma de cometerlo, el crimen individual no es socialmente aceptable. Y no es socialmente aceptable porque no es considerado ético,
por supuesto, hay que tomar en cuenta aquí qué es lo que históricamente se puede considerar individuo y qué es lo que históricamente se puede considerar crimen individual, e incluso qué es lo que históricamente se puede considerar ético. Pero en todo caso no es ético porque va contra normas morales vigentes en la sociedad en la cual se produce. Esto sucede fundamentalmente porque el ser humano es un ser social. Y la socialidad, si la condición de ser social, supone ciertas normas morales, prácticas, y supone también una determinada ética, es decir, una determinada escala de valores. La racionalidad resulta entonces inseparable de la ética, de una determinada ética. Aunque repito, no hay que olvidar que la ética es histórica y que esa escala de valores puede variar de una sociedad a otra, y de hecho ha variado de una sociedad a otra. Había sociedades antiguas en las que se consideraba absolutamente normal matar a los ancianos. Los espartanos en la Grecia antigua mataban a los niños que nacían débiles o que nacían deformes, y eso no era considerado ningún delito. El paterfamilia romano tenía derecho de matar a la mujer o de matar a los hijos, y eso era considerado normal. La esclavitud fue considerada ética, pues normal y hasta necesaria durante muchísimos siglos. Lo que ocurre es que siempre hay entonces una relación entre la razón y la ética, porque la razón solo se justifica a sí misma por la ética, Y en el caso de la modernidad, justamente, esa razón se justifica fundamentalmente porque supone libertad, porque supone derechos humanos, derechos individuales, y porque supone que ella misma es el instrumento del progreso, el instrumento de la democracia, el instrumento de la justicia, el instrumento de la libertad. Y aquí está justamente una de las grandes mentiras de esa modernidad y de esa relación entre la racionalidad y la ética. Porque habría que suponer que hay unos seres humanos que son más humanos que otros, es decir, que esa razón y ese progreso funcionan en beneficio de una minoría, afectando, perjudicando a las grandes mayorías. Esas grandes mayorías serían menos humanas que las que sí se benefician en cambio del progreso. Entonces las preguntas que uno tiene que hacerse son fundamentalmente las que van en la dirección de plantearse en qué es racional y en qué es irracional el capitalismo. El capitalismo es un poco, diría yo, como el asesino o el ladrón que planifica el robo perfecto o el crimen perfecto. Pero que no solo ocurre que lo que está cometiendo es un crimen, sino que también le falla un poco la razón. Le falla un poco la razón en algunos puntos claves y entonces queda en evidencia. El capitalismo resulta perfectamente racional para montar una empresa. Para montar una empresa y hacer los cálculos pertinentes de costos de ganancias, de costos y de beneficios. Pero el capitalismo es irracional porque toda esa obtención de ganancias se basa en la explotación de otros seres humanos, y por supuesto eso implica que ese capitalismo carezca de toda ética. Pero el capitalismo también es irracional porque el capitalismo crea o se basa en un mercado que no es otra cosa que un falso mercado, que es un instrumento de dominación y explotación de los consumidores de ese mercado por quienes son los verdaderos dueños del mercado y fijan las condiciones de ese mercado, que son justamente los capitalistas que se benefician del mismo. Pero también el capitalismo es irracional porque el capitalismo se basa en una supuesta competencia por lo general manipulada, pero que incluso en el mejor de los casos lleva a crisis periódicas, a crisis de sobreproducción que se caracterizan entonces porque arruinan a millones y millones de seres humanos y terminan enriqueciendo cada vez más a las minorías explotadoras, que son las que se benefician de esas crisis, aprovechan para concentrar, para centralizar sus capitales, para convertirse en más poderosos y para seguir sometiendo a las mayorías a unas condiciones de desigualdad social profunda que chocan diariamente con las declaraciones de esperanza, de justicia, de igualdad y de beneficio para todos, o sea, de la justificación ética de la razón que acompaña a ese triunfo de la modernidad. Diría entonces, en pocas palabras ya, que el capitalismo es irracional en lo social, en lo ético, porque crea beneficio para una minoría a expensas
de la pobreza y de la miseria de las grandes mayorías. Condiciones que pueden atenuarse en aquellas etapas de mayor prosperidad, de mayor beneficio o en ciertos contextos específicos, en ciertos países, durante algunos momentos, pero que es algo inherente al propio capitalismo, una de las contradicciones propias del capitalismo. Pero además de eso, porque el capitalismo, por más que se genere todo tipo de ilusiones al respecto, ilusiones que se defienden desde distintas perspectivas, ideólogos, mercenarios, economistas, que buscan la manera de perderse en los detalles para encontrar una ética capitalista y para justificar el capitalismo, sobre todo, repito, en los periodos de bonanza económica, en que esto es más fácilmente creíble. La esencia del capitalismo, la esencia del capitalismo como sistema es producir permanentemente riqueza en un polo y pobreza en otro. Repito, puede atenuarse esa contradicción en momentos de prosperidad, pero esa esencia no se modifica y se expresa descarnadamente justamente en aquellos periodos en que el capitalismo entra, como es así, periódicamente en crisis de sobreproducción y en problemas sociales profundos. Es decir, el capitalismo es irracional porque el capitalismo es un sistema de explotación y eso no puede ocultarse. Pero además hay algo más grave de lo cual nos hemos vuelto conscientes, sobre todo a partir del último siglo que acaba de terminar. El capitalismo no solo es un sistema de explotación social, de desigualdad social creciente, sino que el capitalismo es un sistema que por su ritmo de crecimiento, por su egoísmo destructor, es un sistema que empieza a amenazar y que está amenazando seriamente la vida en el planeta. Es decir, es el modelo de la pesca de ostras de Cubagua convertido en un modelo universal. El capitalismo amenaza como el saqueo español de Cubagua a comienzos del siglo XVI, en acabar con los indios, en acabar con los negros, en acabar con los australes y en acabar con Cubagua. El capitalismo hoy amenaza no solo con muerte, con hambre, con miseria, sino también que amenaza al propio planeta. No solo son las guerras, no solo son los crímenes, no solo son las invasiones, sino también la destrucción ambiental y el peligro de la vida en el planeta. Ese dinamismo característico del capitalismo, esa ansia de riqueza y esa necesidad de ir ampliando constantemente los espacios en que se desenvuelve, han llevado al capitalismo a verdaderamente convertirse en la peor amenaza real de destrucción del planeta. El capitalismo amenaza las tierras, el capitalismo amenaza las aguas, el capitalismo amenaza los mares, el capitalismo amenaza los ríos, el capitalismo amenaza el aire, la atmósfera, el capitalismo trastorna el clima, el capitalismo destruye la capa de ozono y no hay manera de que estos fenómenos puedan detenerse por más intentos de hacer algunos controles, en algunos casos eficientes, en la mayor parte de los casos ineficientes porque se convierten en nuevos instrumentos de enriquecimiento de capitalistas que aprovechan esto para obtener nuevos beneficios. El capitalismo es además un sistema que genera desperdicios crecientes y sobre todo este capitalismo que produce fundamentalmente para que todos los productos se deterioren y se dañen rápidamente para poder renovar y ampliar la producción, es un sistema de creación sistemática de desperdicio, un sistema creador de chatarra mineral, de chatarra vegetal y lo más trágico y lo más triste, el capitalismo es un sistema creador de chatarra humana, de los pobres, los desempleados, los enfermos, los tullidos, los miserables, los desesperados, los delincuentes, que son productos de este sistema que irremediablemente lleva a estas realidades. Es un sistema que necesita cada vez más materias primas, que necesita cada vez más materias energéticas, que necesita que esa minoría que se beneficia del capitalismo pueda tener unas condiciones de vida superiores a las del resto de la humanidad, que no se sacrifican y no se cambian por nada, porque son los únicos que tienen derecho a ello, porque son los más humanos justamente y los otros no califican del todo. Y para mantener ese sistema monstruoso de desigualdad y de explotación, el capitalismo, encarnado fundamentalmente en los países más ricos, en los países dominantes, empezando por los Estados Unidos, invade países para apropiarse de materias primas y mata permanentemente a través de guerras que ahora se disfrazan de humanitarias a miles y miles y a millones de seres humanos. El capitalismo es un sistema, además, y termino la reflexión con esto,
al servicio de algo tan irracional como es la producción masiva y sistemática y ampliada de automóviles. El automóvil es el símbolo más claro y más pertinente del capitalismo. El automóvil, con toda esa aura engañosa de progreso, con todo lo que implica en derroche, cada quien quiere tener su automóvil, velocidades engañosas que o se practican para que nos matemos en las carreteras o no se practican porque vivimos en embotellajes en las ciudades, con sus componentes de consumo, de muerte, de necesidad de petróleo, de energía, de gasolina, embotellamientos, contaminación, de cementerios de chatarra, son el mejor símbolo que puede tener el capitalismo. Y el mejor ejemplo de esa locura irracional a que lleva este sistema en busca de ganancias es la promoción actual de la producción de biocombustibles. La producción de biocombustibles, que es una forma extrema de esa irracionalidad que lleva y que está llevando sistemáticamente para que algunos países ricos puedan mantener su nivel de vida, a convertir el maíz y el azúcar de alimentos humanos en alimentos de automóviles, en combustible de automóviles, para lo cual hay que apropiarse de las tierras de cultivo, hay que expulsar campesinos y arruinar campesinos, hay que encarecer el precio de los alimentos para que coman los automóviles y para que se enriquezcan las corporaciones que los producen, matando de hambre a la gente, ya que no puede matárselas a todas en las carreteras, o de violencia y de velocidad, ya que no puede matárselas a todas de desesperación en las colas y en los embotellajes que caracterizan el transporte en las ciudades. Pero el capitalismo, que es dueño del poder político y sobre todo que es dueño de los medios de comunicación, tiene un secreto para que todas estas monstruosidades que lo caracterizan se ignoren o para que se lean en la forma que quieren justamente los explotadores que son dueños del poder y que son dueños de los medios. Una forma de hacer pasar por racionales o por normales cosas que absolutamente son lo contrario. El objetivo, pues, logrado por el capitalismo es hacer que la monstruosidad que lo caracteriza parezca algo absolutamente normal. Yo quiero leer aquí justamente el comienzo de un artículo, de un excelente artículo de un filósofo español, Santiago Alba Rico, que plantea con una claridad rotunda lo que él llama la superioridad del capitalismo, irónicamente hablando. Se pregunta Santiago Alba Rico, ¿qué es una crisis capitalista? Y dice, veamos en primer lugar lo que no es una crisis capitalista. Que haya 950 millones de hambrientos en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista. Que haya 4.750 millones de pobres en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista. Que haya 1.000 millones de desempleados en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista. Que más del 50% de la población mundial activa esté subempleada o trabaje en precario, eso no es una crisis capitalista. Que el 45% de la población mundial no tenga acceso directo a agua potable, eso no es una crisis capitalista. Que 3.000 millones de personas carezcan de acceso a servicios sanitarios mínimos, eso no es una crisis capitalista. Que 113 millones de niños no tengan acceso a la educación y 875 millones de adultos sigan siendo analfabetos, eso no es una crisis capitalista. Que 12 millones de niños mueran todos los años a causa de enfermedades curables, eso no es una crisis capitalista. Que 13 millones de personas mueran cada año en el mundo debido al deterioro del medio ambiente y al cambio climático, eso no es una crisis capitalista. Que 16.306 especies estén en peligro de extinción, entre ellas la cuarta parte de los mamíferos, eso no es una crisis capitalista. Todo eso ocurría antes de la crisis. ¿Qué es, pues, una crisis capitalista? ¿Cuándo empieza una crisis capitalista? Hablamos de crisis capitalista cuando matar de hambre a 950 millones de personas, mantener en la pobreza a 4.700 millones, condenar al desempleo o la precariedad al 80% del planeta, dejar sin agua al 45% de la población mundial
y al 50% sin servicio sanitario, derretir los polos, de negar auxilio a los niños y acabar con los árboles y los osos, ya no es suficientemente rentable para 1.000 empresas multinacionales y 2,5 millones de multimillonarios. Eso sí es una crisis capitalista. Esto es exactamente poder mostrar toda esa monstruosidad que caracteriza al capitalismo como algo absolutamente normal, por no decir que incluso podría pasar hasta por ético. Pero hay más que lo que dice Santiago Albarrico. Porque la profunda crisis capitalista mundial que hoy estamos viviendo, que apenas está comenzando, nos está demostrando algo más. Nos está mostrando que el capitalismo actual, ese capitalismo de corte neoliberal, corporativo y globalizador, que se ha impuesto prácticamente por todo el planeta y que sirve de instrumento de dominio de ese podrido y decadente imperialismo estadounidense, ese capitalismo que muchos críticos han calificado en estos últimos años como capitalismo de casino, no es un capitalismo de casino, es algo peor que un capitalismo de casino. Porque en los casinos, los que juegan en los casinos a veces ganan. E incluso en otras épocas parece que hasta podían desbancar las ruletas. El capitalismo actual no es un capitalismo de casino. El capitalismo actual es el juego de la pirámide. Es simple y llanamente el juego de la pirámide. El juego de la pirámide, el juego en que un grupo de individuos se las arregla para ofrecer ganancias fáciles, inversiones rentables, atrayendo a otras personas que entregan su dinero para buscar esa rentabilidad y que para poder obtener algún beneficio tienen que entrampar a otros y estos a otros y los otros a otros y a otros, de tal manera que los beneficios se acumulan en la cima, en la cúspide de la pirámide, y cuando el ciclo termina reventando, como todos los ciclos de este tipo, la mayor parte de la población se arruina y solo la pequeña minoría de arriba es la que sale beneficiada. Eso es el capitalismo, el juego de la pirámide. Un juego de la pirámide que ya no se practica entre pequeños grupos, sino que se practica a escala nacional en algunos casos y como estamos viendo como hemos visto recientemente, a escala mundial. El mundo capitalista, sus banqueros, sus especuladores, jugando a la pirámide con el dinero de todos, con el dinero de los gobiernos, con el dinero de las capas medias, con el dinero de los pobres ahorristas, con el dinero de los jubilados. Una verdadera maravilla de racionalidad y de ética combinada. Hasta los mafiosos de antes eran menos amponiles, menos delincuentes que estos grandes empresarios actuales, estos estafadores que pasan por empresarios. Yo pienso que hasta un personaje como Al Capone era menos delincuente que Bernard Madoff o que la gente de Lehman Brothers, y además algo que no es discutible en absoluto, arriesgaba muchísimo más que estos estafadores actuales. Ahora bien, hay otro aspecto interesante, que la crisis ha llevado de nuevo a poner de moda a Marx. Y hay mucha gente revalorizando a Marx y tratando de comprar y hasta de leer El Capital. Pero ocurre que el análisis de Marx es demasiado profundo, demasiado serio, demasiado riguroso. El estudio del Capital va verdaderamente al fondo de las cosas. Y yo no creo que esté precisamente muy al alcance de todos, sobre todo en el contexto de una casi pérdida del hábito de la lectura y de la profundización que nos ha impuesto la televisión. Yo creo que mejor que leer a Marx sería ponerse a leer la biografía de Carlo Ponzi. Carlo Ponzi fue un italiano, ítalo-norteamericano, que en las primeras décadas del siglo pasado puede decirse que fue el creador del juego de la pirámide. Es decir, el creador de la estructura en pequeño, de la estructura básica que hoy vemos a nivel universal desarrollarse como modelo de capitalismo. Carlo Ponzi fue un estafador también, obtuvo numerosos éxitos con su juego de la pirámide, atrapó a muchísima gente. Los incautos que caen en esos juegos muchas veces son gente que quiere obtener beneficios fáciles y no se da cuenta que los estafadores van por delante de ellos. Muchos cayeron en la trampa de Carlo Ponzi. Carlo Ponzi hizo mucho dinero, adquirió mucho prestigio, mucha fama, y luego cuando se derrumbó el juego de la pirámide, por supuesto, terminó mal, incluso pasó algunos años en la cárcel. También podrían leerse, para no irse tan lejos,
están atrás, leerse un poco, revisar un poco la biografía de Sali Berisha. Sali Berisha, que fue presidente, creo que otra vez es presidente de Albania, implantó prácticamente el juego de la pirámide, ya no a nivel de regional pequeño, sino a nivel de todo el país Albania, que venía de salir del comunismo, de los tiempos del comunismo, y se desarrolló ahí una estafa descomunal, espantosa, donde casi toda la gente en Albania terminó entrampada con ese juego de la pirámide. Otro personaje pues interesante que conoce bien la esencia del capitalismo. Y más cerca todavía, porque lo estamos viendo en estos mismos días, revisar la historia, la biografía que seguramente saldrá próximamente de Bernard Madoff. Ese estafador, verdaderamente el rey de la estafa, el estafador más grande, se supone, de toda la historia, el cual se supone que estafó 50.000 millones de dólares. Algunos calculan que esto es muy poco y que realmente fueron 100.000 millones de dólares. Realmente es una cifra que le cuesta a uno metérsela en la cabeza. Estos son tres grandes conocedores de la esencia del capitalismo a diverso nivel o a diversa escala, y justamente en la visión que ellos han tenido del capitalismo uno puede encontrar perfectamente la mejor descripción de lo que es ese capitalismo actual. Bien, para terminar entonces, estamos de nuevo, o volvemos de nuevo al tema del progreso. Al tema del progreso, porque ocurre que a pesar de todas estas cosas, de todas estas contradicciones, de toda esta injusticia, de toda esta desigualdad, de toda esta miseria, la idea del progreso sigue viva. La gente de hoy, a pesar de todo, incluso con estas limitaciones, sigue hablando de progreso, sigue preguntándose por el progreso y sigue convencida de que la humanidad va progresando. Y uno entonces tiene el derecho a preguntarse por qué esa persistencia. Uno tiene el derecho a preguntarse si no es que el progreso mismo se ha convertido en una suerte de religión laica. Hay una fe ciega en el progreso que es tan irracional, tan insensible a lo que le muestra la realidad, que muchas veces es lo contrario, como eran de dogmáticas o como son de dogmáticas y ciegas, o en todo caso de extrañas a la razón, las religiones. Habría que preguntarse si el progreso no es una suerte de cristianismo laicizado que por lo demás sigue remitiendo la felicidad de los pobres, de la gran mayoría, al otro mundo, como en la famosa parábola del mendigo, del rico de Pulón y del mendigo Lázaro. Y entonces una pregunta que uno se haría, que tendría que hacerse, y la quiero hacer como final de este programa, es que ¿es el progreso nuestro destino? Nuestro destino como seres humanos o como sociedad humana es el progreso. Dejemos de lado el hecho de que hablar de destino ya supone un Dios que nos está trazando el camino, y eso ya otra vez vuelve a meter la religión y falsifica un poco las cosas. Pero si nos liberamos digamos, de esta dimensión religiosa, es que nuestro destino tendría que ser el progreso. No podría ser que nuestro destino también pueda ser la destrucción de la especie humana. Yo creo que nuestro destino no está el destino. Yo creo que nuestro destino no está escrito en ninguna parte. Yo creo que nuestro destino lo hacemos nosotros mismos, que no depende de ningún Dios indemostrable, que no depende de otra cosa que no sea de nosotros mismos. Pero yo creo que ese destino, que no está escrito en ninguna parte, que lo hacemos nosotros mismos, es un destino que, si sigue dominando el capitalismo, puede ser perfectamente la destrucción del planeta y de todos nosotros. Nuestro destino lo hacemos nosotros mismos, sí, pero hasta ahora le hemos dejado la tarea de construirlo a una minoría, a unos pocos ricos, a unos pocos explotadores, a unos pocos políticos reaccionarios y corruptos que imponen su poder, que imponen su voluntad y que nos imponen ese destino. Si los que somos la mayoría de la humanidad queremos forjarnos un destino propio, un destino libre, tenemos entonces que asumirlo como protagonistas. Los que no queremos seguir dominados por minorías de explotadores, por minorías de ladrones, los que queremos cambiar este mundo desastroso para que ese destino no sea la destrucción, sino un progreso real en todos los campos, en todos los órdenes, menos brutal sin duda, más lento y más equilibrado sin duda, pero un progreso que nos beneficie a todos. Pero hay una sola cosa que queda clara de todo esto, que ese progreso, ese futuro, si queremos que sea así, no puede lograrse dentro de un sistema como es el capitalismo.